Bienvenidos a Semillas de Fe. Este es un enlace referente al estudio del Espíritu Santo. Este es un enlace para ti, todo el público, y este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estudios y consejos bíblicos de cómo ustedes pueden salir poco a poco de muchas veces de nuestra manera mala de vivir. Y sobre todo, para que puedan recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Yo les quiero dar un consejo el día de hoy, que siempre debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido posible de nuestros problemas. Les recuerdo también que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden estar apoyando y ayudando en su caminar, y sobre todo también puedan crecer y edificar su espíritu. Y muchísimas otras bendiciones más. Y tú nos puedes estar oyendo y viendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero estar platicando con ustedes cuando recibimos el Espíritu Santo. Es una buena pregunta. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Lo primero que debemos de entender que el Espíritu Santo es la parte de la Trinidad que sobre todo vive dentro de los creyentes, de los que creen verdaderamente, de aquellos que son fieles al Señor. ¿Cuándo y cómo entra en nuestros corazones? Mucha gente en este aspecto, hay muchas discusiones por varias razones. Una de ellas es porque existe confusión sobre los términos. Cuando el término dice morado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Otra razón es porque realmente la tendencia de algunos en ver cómo fue recibido el Espíritu Santo en la iglesia antigua, cómo debería de ser hoy en las iglesias en estos momentos. Y yo te puedo decir que las Escrituras claramente indican que los creyentes son morados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se muda dentro de sus corazones en el momento de la misma conversión. Cuando tú tomaste la decisión de tener al Señor Jesucristo en tu corazón, en ese momento empieza a morar el Espíritu Santo. Y después de esos momentos de la conversión, muchos pueden ser bautizados por el Espíritu Santo, por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y aquí no importa el tipo de gente. Pueden ser judíos, gentiles, esclavos o libres, pero a todos se nos dio la oportunidad de poder beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes tienen el mismo espíritu y la misma oportunidad, y el Espíritu Santo. Y podemos verlo más específico en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, sobre el momento exacto en que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Te puedo recordar una cosa, que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, lo que es el Evangelio, las buenas noticias,
las cuales les trajo la salvación y sobre todo tocó su corazón y creyeron, desde ese momento debes de comprender que ya fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, en el cual el mismo Padre lo ha prometido. O sea, cuando uno cree y creyó en Jesucristo, Dios nos identificó como suyos y nos dio el Espíritu Santo, el cual había prometido muchos tiempo atrás. También nos explica simplemente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero dice la palabra que no estamos dominados por por la naturaleza, ahora sí pecaminosa, sino que cada uno momentos que recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo toma control. Y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahí está la bendición, la llenura de ellos, los dones de ellos. Pero como lo dije hace rato, se lo dije, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, dice, ninguno permanece en él. Y fíjense que las mismas escrituras declaran claramente en todos los creyentes, tienen el Espíritu Santo porque existe a veces la controversia, como siempre. Siempre hay diferencias de pensamientos y de muchas otras cosas relacionado entre lo que es el Espíritu Santo morando en nosotros y también el Espíritu Santo llenándonos. El llenar con el Espíritu Santo fue usado por Dios mismo y esto se habló y se habla en el Antiguo Testamento. Y si tú quieres una referencia es el libro de Deuteronomios en el capítulo 34, donde Josué fue llenado por el Espíritu Santo para hacerse cargo de las responsabilidades de Moisés. Dice su palabra que José, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Otro ejemplo es el rey Saúl y sus siervos fueron llenados del Espíritu y también de profecía. Lo puedes tú ver en 1 Samuel 19 que habla que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Y cuando Saúl se enteró de que David estaba con Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando el Espíritu de Dios, vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar y se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible? Imagínense, van por una cosa y Dios cambia las cosas. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió también a más tropas, a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Y vuelve otra vez a mandar a Saúl a más tropas y lo mismo sucedió por tercera vez. Y finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú, donde estaba Samuel y David, y preguntó, ¿están en Naiot de Ramá? Y les informó alguien. Pero por camino a Naiot de Ramá,
el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naíot. Tremendo. Si vemos aquí, después él se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostándose sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Dios cambia las cosas. También nos habla que un ángel le explica a Zacarías que su hijo, Juan el Bautista, será llamado y será lleno y llenado del Espíritu. Porque él será grande a los ojos del Señor y no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¡Qué promesas Dios tiene para muchos de nosotros y para tus hijos! ¿Y sabes por qué? Porque después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo continuó a llenar a la gente. Y sobre todo, llenó a Pedro, llenó a Pablo y llenó a todos los discípulos. Fíjate que la palabra dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Saulo le dijo también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos y fue la cosa diferente. Los mismos creyentes, que podíamos decir los discípulos, también se llenaron de alegría porque el Espíritu Santo los empezó a ministrar. Pero esta es una cosa, ser lleno. Y otra cosa es diferente, morada del Espíritu vivo. Algunos también se confunden sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que es lo mismo que la misma morada del Espíritu, aunque otros creen que es más parecido al llenar del Espíritu. Pero si vemos y vamos al libro de Hechos y le damos un vistazo, en el tiempo y época del judaísmo, hacia la época de la iglesia, vemos que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, pero la iglesia era claramente cristiana. Y los discípulos no se convirtieron en cristianos hasta cuando Jesús respiró el Espíritu Santo dentro de ellos. Cuando hablamos que Jesús respiró, es cuando sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y Dios quiere, por medio de Jesucristo, que todos y cada uno recibamos la presencia del Espíritu Santo. Y dice la palabra en el libro de Hechos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no nada más ellos, sino todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, y todos y cada uno comenzaron a hablar en otros idiomas, porque vino ese gran avivamiento, ese Pentecostés, y dice que cada uno hablaba conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Dios también dice la palabra que Dios no le dio a los samaritanos el Espíritu Santo hasta que el mismo Pedro y Juan lo pudieran ver. Los apóstoles, cuando oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, en ese tiempo enviaron a Pedro y también enviaron a Juan a Jerusalén.
Y cuando ellos llegaron, empezaron a orar por cada uno de los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y lo más tremendo, que el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Se da cuenta Pedro y Juan, y lo que empezaron a hacer fueron imponer sus manos sobre estos creyentes, y en el momento que fueron tocados, ellos recibieron el Espíritu Santo. No sabemos por qué. Podríamos entender que podría ser, ¿verdad?, para que los judíos piadosos en ese tiempo pudieran ser testigos de la llegada del Espíritu, sobre todo en un grupo de gente que también en esos tiempos lo odiaban mucho. Fíjate que otras son cosas que la misma Biblia dice, que los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados, dice la palabra, al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y hoy en día y siempre recibimos el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso Jesús dice de esta manera: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y te quiero decir una cosa, amigo y amiga, hermano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios inmediatamente nos sella con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo, como una garantía sobre todo lo que Él nos ha prometido. Y dice la palabra claramente: lo que Dios habla y promete, Él lo cumple. Y así lo cumplió allá. Y también hoy lo va a cumplir en ustedes. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos puedan estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para poder edificar su espíritu. Y muchísimas, muchísimas más bendiciones. Y tú nos puedes estar escuchando y viendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Pero también da un like. Y nos gustaría que nos dieras tu comentario, si te gustó o no, si tienes alguna necesidad y si tú quieres que oremos. Dios es grande, y si Dios nos puso en estos medios es porque Dios quiere ayudarte por medio de Semillas de Fe. Yo soy el pastor Luis Cosío, y que Dios me los bendiga a todos.